Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. Saludo a quienes nos escuchan a través de la señal online de CNN Chile Radio. Para esta hora uno ya esperaba tener claridad respecto a las indicaciones de la reforma previsional. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre respecto a cuáles van a ser los cambios que propone el gobierno a la reforma. Y por lo tanto, también está la incertidumbre de si hay o no un acuerdo. La verdad es que incertidumbre es lejos la mejor palabra que define a la actualidad de esta reforma emblemática, no solamente para el gobierno de Gabriel Boric, sino que para los últimos 20 años de nuestro país. Todo lo explica Natalia Muñoz. Intensas negociaciones en el Senado y por otro lado en la Cámara propuestas de plebiscito. Es que avanzaba el día y no llegaban las indicaciones de la reforma de pensiones. ¿Van a haber indicaciones hoy día o no? Sí. Hay que levantarse más temprano y se leerá mañana. Sí o sí, completo el proyecto, las modificaciones, los acuerdos. Optimismo que duró poco, porque en la tarde... Confirmado, mañana se presentan las indicaciones. El calendario está previsto para que este miércoles vote la Comisión de Trabajo y que el lunes sea la Comisión de Hacienda la que revise la reforma. Se adelanta que no habrán acuerdos en algunos puntos. Y estamos trabajando hasta el último minuto en la construcción de un acuerdo de pensiones que mejore las pensiones de los jubilados y los jubiladas. Y en ese esfuerzo hemos encontrado eco y apoyo de gran parte del espectro político. Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se han trabado en puntos clave. Donde sí habría acuerdo es que el aumento de la cotización adicional subiría un punto más y pasaría a 7%, más la utilización de un 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia. El aporte de los empleadores sería en total 8,5% de las remuneraciones imponibles. Eso ya es uno de los acuerdos, el 6% en forma íntegra va, ¿no es cierto?, a las cuentas individuales. Y nosotros al menos vamos a cumplir siempre los acuerdos, esperamos que el Ejecutivo también lo haga. Sí, porque ocurre que en el bono tabla, ya para financiar eso se quiere juntarlo con un seguro social, con el seguro de invalidez y sobrevivencia, entonces ahí podría haber un espacio también que va a implicar eventualmente un punto más. Las mayores trabas estarían en el acceso del beneficio de 0,1 UF por año cotizado para igualar las pensiones de hombres y mujeres, que según parlamentarios oficialistas dejaría cerca de 400.000 mujeres fuera, ya que para acceder al beneficio se establecieron topes de años de cotización, para mujeres 13 años y hombres 20 años. ¿Cómo se van a hacer cargo de las lagunas previsionales que afectan mayoritariamente a las mujeres? ¿Cómo se va a establecer esta diferenciación del incremento de las pensiones para las mujeres de 0,1 UF que han señalado? Quedan alrededor de 400.000 mujeres que no recibirían este aporte de 0,1 UF por año de cotización, ya no con un tope de 30, sino con un tope de 25. Por lo tanto, para nosotros esa es una línea roja muy compleja de explicar. Otro punto de discordia, la posibilidad de la entrada de un ente estatal al sistema previsional. Se quiere abrir la competencia y que entren bancos o nuevos administradores, como el Banco Estado. Además, se mantendría la separación de la industria, pese a que Chile Vamos no apoya la idea. Queremos avanzar, pero obviamente defendiendo los principios de que los recursos de los trabajadores son de ellos. Y yo como presidente de la Comisión de Hacienda, en caso de que finalmente se logre despachar en la Comisión de Trabajo, sin lugar a duda le vamos a dar prioridad a este proyecto. Yo espero que la Comisión de Trabajo y Previsión Social culmine la labor legislativa de reforma previsional durante esta semana. Yo no podría decir si va a ser el jueves, si va a ser el viernes, podría incluso ser el sábado. Así el proyecto podría estar en la sala del Senado la próxima semana. Con ello, la Cámara de Diputados podría volver a discutir la reforma en la última semana de enero para decidir si se despacha ley o se envía una comisión mixta para resolver discrepancias. Mientras que en la Cámara nacen iniciativas como plebiscitos para que la ciudadanía decida respecto a las AFP. Estamos esperando cuál va a ser el resultado de esa negociación y naturalmente la negociación, el acuerdo lo vamos a respaldar en la medida que lo conozcamos, pero eso no impide que nosotros podamos promover justamente el pronunciamiento ciudadano a través de esta consulta. Anunciamos que íbamos a presentar una reforma constitucional para facultar al presidente de la República a hacer un plebiscito con el destino del 6%, hoy día se da cuenta. Ideas de plebiscito que no cayeron bien en la oposición y que también las descartan por parte del gobierno. El Ejecutivo dice que el enfoque está puesto en lograr un acuerdo del que ya se adelanta solo será parcial.
La actividad en el Congreso ha sido bastante intensa para el ministro de Hacienda. Lo que vamos a ver a continuación sucedió el lunes, cuando el secretario de Estado fue a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar por qué la repatriación de capitales tuvo un resultado muy menor al objetivo. Recordemos que se recaudaron aproximadamente 15% de la meta de 660 millones de dólares. Bueno, lo que les queremos mostrar es una muy tensa discusión que tuvo con el diputado republicano Agustín Romero, quien directamente a Mario Marcel le pidió la renuncia a su cargo. Fíjense, esto sucedió el lunes. Las estimaciones de esta ley en particular no se cumplieron nomás. Y en ese sentido hay 500 millones que se le deben al pueblo de Chile. ¿Para qué voy a repetir las chambonadas y la cantidad de errores que se han cometido en la única pega que les corresponde, por lo menos a la Dirección de Presupuesto, que es estimar bien los ingresos? Yo no sé muy bien de qué planeta viene esa descripción, pero el trabajo de la Dirección de Presupuesto es harto más complejo. Para mí el ministro de Hacienda no debe seguir en el cargo. Me parece que es una vergüenza cómo se han equivocado con esto y que más encima nos intenta engañar utilizando los recursos de otra ley para poder cuadrar la caja. Me parece eso inaceptable. Pero total, se van, pues si da lo mismo. Ya el próximo año nadie les va a cobrar nada. Último año nadie se enoja, como decíamos cuando estaba en cuarto medio. La plata, los 800.000 millones que están contemplados en la ley para la reconstrucción de Viña del Mar, ¿se van a usar para cuadrar la caja o para reconstruir Viña? Más allá de que haya determinados ingresos que tienen una finalidad específica, cuando estamos mirando las finanzas públicas en su conjunto, es a ese nivel que tenemos que entender la ejecución presupuestaria. Para que Chile tenga mayores ingresos fiscales, tiene que crecer más. Recordemos que estamos prácticamente al 2%, no solamente el 2024 que acaba de terminar, sino que también para 2025, 2026 e incluso 2027, según la última encuesta de expectativas económicas. Bueno, para crecer más como país hay que mejorar la productividad. Y eso todavía está estancado, porque se estima que el año pasado la productividad o cayó 0,2%, o si es que creció, lo hizo en apenas una décima. Así lo informó la Comisión Nacional de Productividad este martes. Allí estuvo Fernanda Moya, quien tiene los detalles. La productividad laboral es un indicador clave no solo para medir el desempeño económico de un país, sino también la calidad de vida de sus habitantes, ya que está estrechamente relacionada con el bienestar y el desarrollo social. Es en este sentido que Chile enfrenta un desafío significativo, ya que según estudios recientes se encuentra en el cuarto lugar con menor productividad en la OCDE, representando incluso la mitad del promedio de todos los países que componen esta organización. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad presentó el día de hoy un informe del 2024 donde muestran que la productividad está estancada. Esto no es algo nuevo, esto es algo que lo vemos desde hace 16 años y cuya contribución al crecimiento económico es prácticamente nula, ya que se encuentra en una variación de menos 0,2 y 0,1. Pasemos a escuchar a Rodrigo Creel, secretario ejecutivo, acerca de las recomendaciones que tiene la Comisión de Evaluación y Productividad para esta situación. Creo yo que tener un sistema de generación, de evaluación de políticas públicas basado en la mejor evidencia, que evalúe rigurosamente las políticas, no solo los planes y programas, sino que también las regulaciones y las inversiones, es un factor fundamental y que sí creo que tiene el potencial de elevar importantemente la productividad de la economía. Según la Comisión, hay varios factores que influyen en este estancamiento de la productividad, incluso un leve decrecimiento. Entre ellos se encuentra que la productividad a nivel global ha presentado una desaceleración y ya más específico en nuestro país hay rigideces en el mercado laboral, hay barreras en cuanto a la asignación de recursos a la economía, hay un pobre desempeño en el capital humano que no se condice y no ha estado a la altura con los cambios tecnológicos y productivos a nivel global, y también mencionan el tema del trabajo informal, de los conflictos socioambientales y la inteligencia artificial, por supuesto, cuya influencia en la productividad no se ha medido de manera concreta, pero que podemos adelantar de que sí podría influir. Si bien ya se ha avanzado en el desarrollo de políticas públicas para la fuerza laboral, aún es un trabajo que está lejos de completarse. Claro, el diagnóstico no es una sorpresa, lo venimos viendo hace bastantes años. El punto es cómo mejoramos la productividad. Una pregunta simple, pero la respuesta y lograr
La respuesta es sumamente difícil y va a requerir un trabajo muy arduo por parte de nuestras autoridades principalmente, porque se sabe que la productividad en el sector privado puede ser mucho mejor a la que vemos en el sector público. Vamos a estar atentos, obviamente, acá en Agenda Económica a esta discusión. Hacemos la pausa y al regreso vamos a ir verdaderamente a una agenda legal, porque veremos el segundo día de formalización por el caso Fondo Capital Estructurado, que involucra a la Reinvial, que involucra a los Jalaf, que involucra también a STF, la ex corredora de bolsa. También conoceremos de qué se trata el caso Australis, por el que mañana, el miércoles, será formalizado el empresario Isidoro Quiroga. Y también les contamos de una importante nominación internacional de un abogado muy conocido acá en Chile. Todo eso al regreso en Agenda Económica. Como les conté, este martes fue el segundo día de formalizaciones en todo lo relacionado al Fondo Capital Estructurado 1. Recordemos que es el vehículo de inversión que ideó la Reinvial para solventar las deudas de los hermanos Jalaf y que tenían como respaldo sus acciones en el grupo Patio. Bueno, en esta jornada nuevamente se dio a conocer cuánto sería el perjuicio fiscal de, sobre todo, las declaraciones de renta que serían falsas de acuerdo al Ministerio Público. Todo lo explica Estefanía Bustamante. Señorita, por favor, no vamos a hacer declaraciones, ¿ah? Hasta después ¿Y tiene que empujar? de la formalización. ¿Tiene que empujar no, por ustedes eso? me están empujando. En algunos la paciencia escaseaba incluso antes de llegar al segundo de lo que seguramente serán varios días de formalización, mientras que otros ya se hacían la idea de la extensa imputación de cargos. Y van a ser varios días, 180 hojas de formalizaciones, así que paciencia. Vayan a comprar agüita, hidrátense, busquen sombra. Porque al interior los fiscales continuarían la lectura de aquellas 187 páginas, varias de ellas con importantes cifras como el daño fiscal que habrían provocado los exconsultores del Grupo Patio, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf. El perjuicio fiscal ocasionado por Álvaro Ignacio Jalaf Sanz y Antonio William Jalaf Sanz asciende a la suma de 6.385.805.336 pesos. Según la cifra actualizada, los Jalaf habrían dejado de pagar 6.385 millones de pesos en impuestos tras declarar ingresos menores a los que efectivamente recibieron entre 2020 y 2024. Ambos están acusados de emitir declaraciones falsas y solo Antonio Jalaf por omitir una declaración de impuestos. Bien, don Antonio Jalaf, ¿entendió los hechos por los cuales está siendo formalizado? Sí, entendí. Don Álvaro Jalaf, la misma consulta para usted. Sí, su señoría. Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos también habrían emitido declaraciones falsas. Al primero se le detectaron montos considerablemente mayores a las rentas informadas en el Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado, a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, más su padre Alberto Sauer, se les apunta por emitir facturas falsas. Vamos a ver que han pasado cosas muy relevantes. Eso es una afirmación antojadiza de la fiscal al inicio. Y después vemos cuando empieza a describir los hechos, y lo escuchamos todos, aparecen enunciados todo tipo de personas y no aparece nunca más Luis. Y aparece este señor, y aparece el otro, y aparece este abogado, y aparece el otro, y no aparece Luis. Lo que sí apareció en los hechos descritos fueron las supuestas maniobras engañosas y fraudulentas que habrían realizado ejecutivos de la Reinvial junto a los excontroladores del Grupo Patio para hacer frente a los 28 millones de pesos en deudas que mantenía Antonio Jalaf. ¿Llegaron a algún acuerdo con el Ministerio Público respecto a medidas cautelares? El entonces director de la Reinvial, Manuel Bulnes, más otros imputados como Cristian Menichetti, Claudio Yáñez, Felipe Porcio y los hermanos Jalaf, comenzaron a planificar el fondo de inversión público que sería administrado por la Reinvial Activos. El verdadero objeto del fondo era pagar las deudas que el imputado Antonio Jalaf Sanz mantenía con diversas sociedades o empresas no bancarias, pero además tanto con sociedades propias como con otras en que participaban Álvaro Jalaf Sanz y Cristian Menichetti Pilasi, así como también las deudas que mantenía con Factop S.p.A., cuyos fondos provenían de ilícitos. Estamos en el proceso de aclararlo. Está tranquilos. ¿Qué se espera para esta jornada? ¡Él no tiene la culpa! No, seguir escuchando lo de la Fiscalía.
Otra controversia generó la declaración de Daniel Sauer en Fiscalía, donde comentó las conversaciones con Luis Hermosilla en Capitán Llaver. Allí el abogado le relató la reunión que sostuvo con Andrés Chadwick y el fiscal nacional, quien se habría comprometido a reportar diligencias sobre causas ligadas al expresidente Sebastián Piñera. Aquí cada persona tiene que responder por sus actos, sean personas naturales o personas jurídicas. Daniel no va a ser el chivo expiatorio ni de otras personas ni de otras instituciones. Sobre ese café famoso, yo llamo a esta altura el café maldito, ya me he referido en múltiples ocasiones, y que sería la de un imputado que se encuentra en prisión preventiva, que se referiría a los dichos del profesor Hermosilla, que también se encuentra en prisión preventiva, acerca de cómo los hechos habrían ocurrido. La verdad es que lo que yo tengo que mencionar ya lo he afirmado. Don Daniel, dígame. ¿Le puedo dar un mensaje a mi abogado? ¿Necesita conferenciar privadamente con él? No, que nomás pasen por favor a visitarme para hablar algunas cosas de la formalización. Formalización que seguirá este miércoles aún con la exposición del Ministerio Público, que luego deberá solicitar medidas cautelares que evaluará el tribunal. También quedan las exposiciones de los querellantes y las defensas de los 20 imputados. En el año 2019 se concretó la compra por parte del grupo chino Yoibyo, que compraron Australis Seafood, una salmonera por la que pagaron $921 millones a su excontrolador, el empresario Isidoro Quiroga. Bueno, este miércoles se va a formalizar precisamente a Isidoro Quiroga, dos ex ejecutivos de la firma. ¿Por qué? Porque los actuales dueños acusan que no se les informó sobre sobreproducciones en, valga la redundancia, producción de salmones. De hecho, ellos piden que se les devuelva todo el dinero y también más o menos $300 millones por perjuicios. Pilar Gutiérrez explica de qué se trata este caso. Estafa y administración desleal son los presuntos delitos por los que será formalizado este miércoles el empresario Isidoro Quiroga, antiguo dueño de la salmonera Australis Seafoods, quien fue requerido por el Ministerio Público junto a otros dos ex ejecutivos de la empresa. La querella fue presentada en 2023 por los actuales controladores, la empresa china Yoibyo, que sostienen que los antiguos propietarios ocultaron información relevante al momento de la compraventa entre los años 2018 y 2019. La transacción de $921 millones es la segunda mayor en la historia de la salmonicultura chilena. En específico, los asiáticos argumentan que el círculo de Quiroga omitió antecedentes respecto a que existía una sobreproducción de salmones que no cumplía con la regulación. Los querellantes dicen que esto habría inflado el precio de Australis, ya que en los últimos años debieron bajar la producción, cerrar centros y pagar multas por exceder los límites de cosecha. Más de 500 correos electrónicos relevantes para la investigación fueron rescatados por la PDI desde los servidores de Australis, certificados por la auditora internacional KPMG. El Tribunal de Garantía autorizó a la Fiscalía a revisar el contenido de esos correos que demuestran cómo se vulneraron las normas ambientales y sanitarias en materia pesquera para abultar la capacidad productiva de la compañía. Desde la otra vereda, la defensa sostiene que toda la información fue entregada durante el proceso de due diligence, incluso proyecciones de una posible sobreproducción. Argumentan que hubo un cambio de criterio en la fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente a finales de 2020. Según lo que explican, nunca se excedió el número de siembra, es decir, el número de smolts que se ingresan a las jaulas, sino que disminuyó la mortalidad y aumentó el tamaño de los peces. Esto llevó a que las toneladas producidas subieran más allá del límite fijado por la autoridad. Según los representantes de Quiroga, las proyecciones donde se evidenciaba que estaban por encima de las toneladas esperadas en muchos centros fueron puestas a disposición de los compradores antes de la venta. La imputación de estafa por ocultamiento es un sinsentido y derechamente falsa. No solo es imposible ocultar la información productiva de una compañía salmonera en una operación de esta naturaleza y envergadura, sino que la evidencia de la carpeta investigativa demuestra en forma clara y concluyente que durante la transacción se proporcionó en forma reiterada a Yoibyo la información solicitada. El caso está siendo revisado además por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, donde Yoibyo pide que se devuelva el monto pagado en la compraventa más $300 millones por perjuicios. La audiencia de formalización está agendada para las 9 de la mañana. Ahí se comunicarán los hechos por los que se investiga a los imputados, además de revisar la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa.
Pilar Gutiérrez estará entonces en el Centro de Justicia a las 9 de la mañana y nos tendrá para la agenda económica del miércoles los detalles de esta formalización. Bueno, tenemos un aspecto positivo que contarles en esta verdadera agenda legal, que es el segundo bloque de nuestro programa de hoy. Porque por casi 80 años la International Bar Association ha promovido las buenas prácticas legales alrededor del mundo. Y por primera vez en la historia, un chileno será presidente de esta asociación. Se trata de Jaime Kerry, que es uno de los socios principales del estudio Kerry, que es la firma legal más grande de nuestro país. De hecho, Jaime Kerry ha sido parte de la International Bar Association hace 41 años ocupando distintos puestos y en un comunicado oficial luego de su nombramiento ha señalado que buscará promover de forma importante las mejores prácticas laborales en África y también en Asia. Pero además, como representante de Latinoamérica, también buscará llevar cómo se desarrolla la profesión legal en Chile, por supuesto, y en otros países de la región, para que tengan visibilidad en el resto del mundo. Algo muy importante, si bien este año 2025 Jaime Kerry va a ser presidente de la International Bar Association, será, podríamos decir, una copresidencia junto también al abogado italiano, lo tengo por acá, Claudio Visco. Van a ser pareja en la presidencia 2025 y 2026, así lo han acordado y por lo tanto será, podemos decir, durante 2 años líder de la International Bar Association, Jaime Kerry, uno de los socios del estudio Kerry. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces a la agenda económica del miércoles. ¿Por qué? La formalización de Isidoro Quiroga. También debiera terminar la formalización en el caso del Fondo Capital Estructurado 1. Y también debiéramos tener ya conocidas las indicaciones a la reforma de pensiones. Por lo tanto, los dejo ya invitados para que nos acompañen este miércoles. Y por supuesto, les digo que sigan con nosotros acá en CNN Chile.